exhortes, mi Dios, conforme a tu palabra, mi Dios, conforme a tu voluntad, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, y en este acercamiento que tenemos contigo, mi Dios, en una intimidad, mi Dios, te pedimos, mi Dios, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, mi Dios. Redargúyenos, mi Dios, repréndenos, mi Dios, pero también, mi Dios, queremos recibir ese abrazo consolador de parte tuya, mi Dios, a través de tu palabra, con la esperanza de que un día tú regresarás por tu iglesia, mi Dios. También te pedimos, mi Dios, que obres, mi Dios, en la salud de Josué, mi Dios, en esa recuperación, mi Dios, que sea pronta, mi Dios, y está en tu santa y bendita voluntad, mi Dios, pero sobre todo, mi Dios, oramos por él y por toda su familia, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Vamos abriendo nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 8. Y el título de esta enseñanza se llama Las 7 trompetas del Apocalipsis. ¿Estamos ahí? Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Hasta aquí. Oremos rápido, oremos para que el Señor obre. Señor, te damos gracias. Gracias nuevamente, mi Dios, por habernos permitido llegar hasta aquí, mi Dios, para escuchar tu palabra, mi Dios. Así como tú nos convocaste, mi Dios, y nosotros atendimos a esta cita, mi Dios, para que tú hables a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón, mi Dios. Gracias, mi Dios. Leemos tu palabra con entendimiento y te pedimos de tu gracia, mi Dios, a través de tu Santo Espíritu, mi Dios, para que nos reveles este libro maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos. Hemos estado aprendiendo que de lo que hemos estado estudiando sobre este libro, aprendiendo que cuando se le entregó el libro que habla del inicio del juicio de Dios contra la tierra y los moradores de la tierra, al león de Judá, al león de la tribu de Judá, cuando se le entregó, ya hemos estudiado todo lo demás, al cordero inmolado, y comienza a abrir los sellos, salen 4 jinetes, lo que hemos estado estudiando, los 4 jinetes con sus caballos, que son de diferentes colores, el blanco, el negro, el amarillo, el bermejo. Dice, para traer juicio a los moradores de la tierra y a los judíos, y que antes de abrir el séptimo sello se va a marcar a los judíos, a los 144,000 de las diferentes tribus, entre las diferentes tribus, para predicar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. Pero esto va a ser en medio de la gran tribulación. Entonces se abre el séptimo sello, lo que leíamos aquí en el versículo 1, se abrió el séptimo sello. Cuando se abre el séptimo sello es como una transición y es un puente para llegar a lo que vienen siendo las trompetas. Son 7 trompetas. Después, cuando se va a tocar la última trompeta, también se abre la puerta para que venga el juicio sobre las 7 copas de la ira de Dios. Dice que aquí que hubo un silencio, dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Alguien dijo, por eso no van a entrar las mujeres al cielo, porque no van a soportar el silencio, no son capaces de quedarse calladas. Alguien dijo así. Este silencio es algo que jamás había pasado. ¿Por qué? Bueno, porque la Escritura nos enseña que los ángeles, los serafines, los arcángeles, las huestes celestiales están adorando a Dios. Santo, santo, santo eres. Y lo dice en una forma poética diciendo de día y de noche, aunque ahí no hay noche, pero lo dice para que nosotros lo entendamos.
Entonces están alabando a Dios, santo, santo eres en verdad. Ese silencio habla de la paciencia de Dios hacia la humanidad y es como esperar al último momento, al último instante que se arrepientan hasta el último minuto, antes de enviar parte de sus más peores juicios hacia la humanidad que le rechaza. Es como, yo lo veo así, cuando estaba meditando en esto, es como cuando está un juez y está a punto de dar sentencia, dada que las evidencias, a un condenado lo va a dictar culpable. Y es como de tener el mazo así porque ya cuando dan el martillazo con su mazo, habla de que ya está hecho, ya se ha dictado juicio. Y es como que el juez detiene el mazo y espera media hora para que a ver si el condenado se arrepiente, que diga perdóneme, pero no. Vemos cómo para mí cobra sentido ese silencio, algo que en la eternidad no se dice que haya habido un silencio, como mencioné, porque las huestes celestiales todo el tiempo están adorando a Dios. La Escritura nos enseña que Dios no quiere la muerte del impío, ni tampoco quiere enviar al infierno que fue creado, no lo quiere enviar al infierno porque el infierno fue creado por Dios para Satanás y sus demonios. Entonces, para mí ese silencio cobra sentido. Versículo 2 en adelante, dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llevó y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Okay. Vemos cómo nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios. Es como dice la Escritura en Filipenses, dice que es como olor fragante que llega a la presencia de Dios. Cuando Dios quiere que Dios quiere que le hablemos, Dios quiere que le pidamos, Dios quiere que le agradezcamos, Dios quiere que le adoremos. Y si alguien hace injusticia con sus hijos, también Él le enviará juicio. Ahora, mire lo que, para llegar al punto o al tema, versículo 6 en adelante, aquí ya comienza un encabezado. Yo tengo en mi Biblia, dice, el toque de las 7 trompetas. Dice, versículo 6, dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Estas 7 trompetas, cuando se toquen, tienen un propósito definido y son incambiables. No se puede cambiar este propósito. Número 1 es anunciar y advertir del juicio venidero. Sabemos de que igual cuando venga el Hijo del Hombre se oirá el sonido de trompeta. También, número 2, habla de llamar a la batalla las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Es sabido de que en los tiempos antiguos, cuando había una batalla, se hacía tocar trompeta para convocar a los guerreros, tanto de un lado como de otro. Número 3, el propósito también del toque de estas trompetas habla sobre todo de anunciar la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. En las ciudades antiguas, cuando el rey iba a entrar, inclusive cuando iba a hablar, hacían tocar la trompeta para que la gente pues se postrara o trajera sus presentes o
atendieran el llamado para ver al rey. Estas 7 trompetas es comparado con el juicio de las 10 plagas en Egipto, no en su totalidad, pero sí se puede comparar. Algo que nunca jamás se había visto, así como en Egipto, como vino el río se convirtió el río Nilo se convirtió, el agua se convirtió en sangre, la plaga de las moscas, las ranas, el granizo, algo que no se había visto en ese lugar, ni en ningún otro lugar, como se presentaron las plagas. También dice la Escritura que la venida del Hijo del Hombre serán como en los días de Noé. Bueno, lo que hace un momento estábamos viendo de que no había llovido anteriormente, aunque ya estaba la atmósfera, estaba la tierra, todo la creación había terminado. Sin embargo, Dios no había abierto las compuertas de los cielos para que descendiera la lluvia. Imagínense todo el agua acumulada ahí arriba. Por eso nunca se había visto un arco iris hasta después. Ahora podemos ver un arco iris después de que llueve, pero es causa y efecto. Ahora dice que como la generación de Noé, la gente que vivía sin Dios, vivía sin arrepentimiento, porque dice la Escritura que los pensamientos del hombre de la generación de Noé eran de continuo solamente el mal y no se arrepentían. Sin embargo, también vemos que no entendieron, dice ahí en Mateo capítulo 24, y no entendieron hasta que entró Noé al arca. Significa que ellos entraron cuando comenzó a llover y Dios le dijo entra, y Dios cerró la puerta. Habla de la dispensación de la gracia para nosotros, para entender que Dios cierra la dispensación de la gracia y viene el juicio. Ahora, así también ellos no podían ignorar lo que hemos estado predicando. Los de la generación de Noé no podían ignorar, decir ¿qué está pasando? Porque dice la Escritura que Noé era pregonero de justicia. Él les predicó, él los redarguyó, pero ellos no se arrepintieron. Y dice, no entendieron hasta que vino el juicio. Significa que sí lo entendieron, simplemente se mantuvieron necios hasta que vino. Después significa que sí creyeron, pero demasiado tarde. Versículo 7 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Y fueron lanzados sobre la tierra, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Es lo que vemos en lo que mencionaba sobre las 10 plagas en Egipto. En Éxodo capítulo 9, 13 al 35 habla de la plaga del granizo. En Éxodo capítulo 7, 14 al 24 habla cuando el agua se convirtió en sangre ahí en el río Nilo. Es algo que jamás, es algo sobrenatural. Pero en este juicio que está hablando del granizo, el granizo dice que hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Es una fusión difícil de entender. Entiendo de que es granizo, pero también cae fuego. Pero también dice que que mezclado con sangre. Y aquí es donde podemos entender que es algo, por supuesto, es algo sobrenatural. Es una fusión difícil de entender. Dice que se quemaron los árboles no solo de una nación. Cuando fue el juicio allá en Egipto, fue solamente en la nación de Egipto, a excepción de donde estaban los hebreos. Ahí no les cayó granizo. Sin embargo, lo que está mencionando aquí va a ser un desastre global. Digo desastre por lo que viene fuego y granizo y fuego, granizo y sangre. ¿Se puede imaginar eso? Los árboles y la vegetación son el pulmón del mundo, donde se filtra y produce oxígeno para nosotros.
es para poder sobrevivir. Nosotros necesitamos del oxígeno para sobrevivir. Si recordamos, Dios cuando comienza la creación, ya en el orden de la tierra, no el orden cósmico. La Escritura nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Eso ya lo vimos esta semana pasada. Ese es el orden. Sin embargo, empieza a trabajar con la tierra. Y dijo Dios, y entonces empieza a poner la tierra en orden. Y de lo primero que dice que la tierra produzca, dice produzca hierba verde, produzca semillas, árboles y semillas para que dé frutos. Pero aquí dice, así como allá fue el principio para la creación, para el ser humano, aquí vemos cómo el primer toque de trompetas, el primer juicio es contra la vegetación. ¿Lo ve? ¿Puede compararlo? Así como fue la primera en la creación, ahora será la primera en ser destruida. Aquí en la tierra será un desastre ecológico sin paralelo en un tiempo histórico, porque imagínense, un granizo no es de que está todo el días y días y días granizando, no, va a ser una tormenta de tales proporciones, de tal manera que va a dañar, va a perjudicar, pero no es para todo un día. Dice, bueno, sin duda será terrible. Aquí en Estados Unidos se sufre de una despoblación forestal por tanta tala de árboles y por tantos incendios. Hemos sido testigos a través de las noticias cómo año con año se van acabando los bosques, como en California, por los vientos de California empieza un incendio. Hay veces que es por la misma sequedad y un incendio y es incontrolable, no se puede y acaba con hectáreas y hectáreas de bosques. Entonces sin duda pues estamos siendo testigos como si no hay árboles pues no va a haber oxígeno, porque el dióxido de carbono pues es dañino para nosotros. La vegetación ahora solo produce el 70% del oxígeno que se produce. Usted puede decir, no es posible. Es lo que la ciencia nos dice. Ya no tenemos los mismos árboles que había antes, que son lo suficientes para producir a la población que está el día de hoy. ¿Me estoy explicando? Somos más de 7,000 millones de personas. Sí hay muchos árboles, sí, pero no es lo suficiente. Y menos, por ejemplo, en áreas donde en las ciudades, esas metrópolis donde van acabando, con tal de construir más, pues van acabando con áreas verdes. Entonces ya no hay, por ejemplo, en Nueva York está lo que es el parque y está el centro. Si no estuviera ahí el centro, o sea, los especialistas dijeron, no, es que si quitamos estos bosques para hacer más edificios, no va a haber oxígeno suficiente para nosotros, aunque el viento sople. Sí, pues, pero no es un oxígeno limpio. ¿Me explico? Y los árboles nos sirven para eso, para limpiar el aire y producir el oxígeno. Todo el mundo sufrirá escasez de alimento, no habrá cosechas, porque mire lo que dice, y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. Los árboles, las frutas vienen ¿de dónde? De los árboles, no son como las hortalizas, es diferente. Los árboles, por ejemplo, los aguacates es fruta. Parecería que es vegetal, pero no, es fruta, porque todos los frutos vienen de los árboles. Dice, la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Y se puede imaginar, va a haber una escasez de alimento, de tal manera que va a haber hambre, va a producir hambre. Mire lo que dice el versículo 8 y 9, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Esta es la segunda trompeta. Hay cosas que siguen siendo un misterio para nosotros. Hay cosas que no las vamos a entender hasta que estemos allá delante del Señor en el milenio.
hay cosas que siguen siendo un misterio para nosotros, para entender especialmente lo que quiso decir Juan con una gran montaña ardiendo de fuego en el mar. Aquí es donde lo único que nos queda es especular, creer, o sea, pensar de que qué es lo que pueda hacer, basado en lo que ya conocemos. Podríamos especular que se refiere a una masa meteórica que cae del cielo directamente al mar, o un meteorito. Algunos dicen que no. Bueno, como no lo dice claro, entendemos de que Juan, en su capacidad de entendimiento, pues es lo que él ve. Entonces nos lo transmite conforme a él lo pudo entender. Y la muerte puede ser producida por la muerte de los peces, puede ser producida por una reacción química en el agua que queda contaminada con una radioactividad que sigue de una explosión atómica. No sé si ha visto tal vez películas donde cae un meteorito y la onda expansiva alcanza mucho, porque habla de los átomos, o sea, es una fuerza atómica, porque no solamente que cae una cae una piedra, no, es una fuerza que viene con una energía de tal manera. La bomba atómica es eso, que se separan los átomos. Recuerde que cállese, pastor, mejor. No, bueno, los átomos de la bomba atómica es eso, es una reacción, una energía comprimida, y ya es lo que hace la reacción y produce la expansión atómica. Así también, para que haya alcanzado, porque no solamente dice que y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, significa que va a caer en un mar, por supuesto en el mar, pero en uno de los océanos donde, pues alcance la tercera parte. No sabemos qué es lo que exactamente qué es de lo que está hablando el apóstol Juan. Sin embargo, para que alcance la tercera parte, algunos creen que puede ser, por ejemplo, el derramamiento donde están las plantas petroleras y empieza. Ha habido derrames en las instalaciones petroleras en el mar, en medio del mar, que contaminan los mares y que produce la muerte la muerte de los peces. Sin embargo, como decimos, no lo deja claro, no dice claro, pues puede, o tal vez hay otros que pueden especulan también de que puede ser un volcán que surge en medio del mar, porque ahí, como en Japón, hay muchos volcanes que están en el mar. Pero aquí habla de una piedra que cae del cielo, entonces es difícil de entender esto. O un volcán en el océano importante para que alcance la muerte de la tercera parte de los seres vivientes en el mar, como la plaga que menciona en Éxodo, de la plaga contra Egipto, de la muerte de los peces que murieron en el río Nilo. O que alcance un derramamiento de petróleo que alcance proporciones globales. Pero este toque de trompetas destruirá la tercera parte también de los barcos, como dice aquí, y la tercera parte de las naves fue destruida. La tercera parte, imagínense, por eso creo que puede ser una expansión, una explosión atómica. Ahora, versículo 10 al 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Aquí sí se parece más a un meteorito. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, significa amargura. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. La tercera trompeta. Esto nos recuerda cuando Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto al desierto
después de librarlos de la esclavitud de ahí de Egipto. Y llegaron a las aguas de Mara, porque no se, eran aguas, supuestamente aguas dulces, pero no se podía tomar porque eran amargas, hasta que Dios le dijo a Moisés que pusiera una rama y todo eso, y se volvieron dulces. Porque no se podían tomar, se convirtieron se van a convertir en aguas tóxicas. Y ayer estaba viendo una película donde es interesante, donde una empresas de esas que son nacionales, son internacionales, pues acaban con el agua de un pueblo y contaminan. Habla de teflón, usted puede ver esa película ahí, ni recuerdo el nombre. Aguas negras parece, agua negra, algo así. Oscuras, perdón. Entonces, significa que esta empresa estaba echando sus desechos tóxicos, porque estaban fabricando lo que es el teflón que sirve para muchas cosas. Sin embargo, es muy venenoso, muy tóxico. Entonces habla del CO8, que produce cáncer en las personas. Entonces ellos deliberadamente, sabiendo todo esto, lo estaban echando al río, y ya la gente los niños estaban haciendo deformes, todo esto. Entonces era algo premeditado, porque lo estaban echando ahí. Pero podemos ver cómo la gente ya después ya no podía tomar esa agua. Eso fue aquí en Estados Unidos, y apenas hace la década pasada fue cuando ganaron siguen peleando todo eso, porque imagínense, se cree que ya contaminaron a todo el mundo con cáncer, porque es lo que produce esa mezcla de los elementos, de tal manera que mucha gente ya tiene cáncer por ellos. Y aquí habla de la avaricia y la codicia de una persona. Ahora, dice que aquí que las aguas de los ríos, las aguas dulces, las lagunas, no sabemos cómo, tal vez un desecho tóxico que va a estar en el aire para que alcance tales proporciones, que va a ser global, no solamente una zona, como lo que mencionaba de la película. Fue nada más de hecho, hay multinacionales que llegan y acaban con el agua de una nación. Por ejemplo, bueno, tal vez te compra de un café, ahí viene la marca, y esas son multinacionales que llegan, se instalan y sí producen mucho, dan mucho trabajo a la gente, a la comunidad. Sin embargo, se apoderan del agua y extraen, de tal manera que ya la gente porque se apoderan de los ríos, extraen el agua de las lagunas, y ya la gente ya no tiene agua para sus animales, inclusive para ellos mismos, y ahora tienen que comprar el agua de esta compañía, y suena algo ilógico e irracional. Sin embargo, bueno, aquí habla de la avaricia del ser humano también. Pero así como muchas empresas han contaminado con los desechos tóxicos, lagunas, ríos, así también dice que esto, tal vez algunos creen, los estudios que yo estaba llevando, dice que en Palestina hay una hierba que es ajenjo, se le conoce como ajenjo, y crece mucho en Palestina, de tal manera que esto amarga las aguas. Ahora, yo no sé si vaya a surgir en todo el mundo, de tal manera que se contamine el agua, porque no es un lugar solamente, habla algo que es un juicio para el mundo. ¿Me explico? Entonces aquí es donde son solamente especulaciones. Esas corporaciones multinacionales que se apoderan de los lagos, los ríos naturales, y que pagan una miseria por el agua, quebrarán, porque sus aguas almacenadas se amargarán. Y ya después las personas, ahorita si tienen una botella, aprovéchela, porque después dice, bueno, se supone que la iglesia no va a estar aquí ya, pero se supone que la gente ya no va a poder beber agua así, limpia, ni purificada, porque dice que todos los ríos y las lagunas van a ser contaminadas.
Aquí menciona que es una estrella, puede referirse a un meteorito que contiene gases sofocantes que pueden caer, por ejemplo, en los Alpes o en alguna otra parte de fuente de agua dulce en la tierra y aún algunos mares. Usted ya no podrá deleitarse de un buen rico salmón, porque si las aguas están contaminadas, los salmones pues son de río, aguas dulces, pero aquí menciona de que ya están contaminados esos peces y ya usted no podrá comerlos. Estaba viendo de unos documentales donde hay unos peces que han tenido un comportamiento raro, que se cree que es una toxina que han comido, o unas algas, no sé, algo que esté produciendo una toxina, de tal manera que se vuelven como locos los pescados, se ponen a dar vueltas así. Haga de cuenta que dan maromitas ahí en el medio en el agua, y los están grabando. ¿Por qué lo hacen? No saben, porque nunca han visto algo así. Pero no es en un solo lugar, sino en varios lugares. Y alguien dijo, y veremos cosas peores. Entonces, podemos entender de que así como el oxígeno que estamos consumiendo los seres humanos ya no es lo mismo que hace 50, hace 100 años, así también como nos estamos acabando los océanos, nos estamos acabando con el medio ambiente, bueno, así habrá una escasez de agua que limpia, sino que dice que va a ser contaminada, no toda, porque pues imagínense, aquí no es de que ya se acabaría el juicio, porque el ser humano necesita agua para subsistir. Sin embargo, menciona aquí de que podemos entender de que así como no habrá hierba, como en la primera trompeta no habrá hierba, o sea, no habrá habrá escasez de alimentos, también dice que el agua va a ser contaminada y también los peces van a ser contaminados. Entonces, de hecho, ahorita que le hablaba de este documental que yo estaba viendo, habla de que tratan de sacar a todos esos peces y tratan de estudiarlo, pero es difícil de encontrar por qué su comportamiento. No van a examinar el cerebro de un pez, pues es difícil. No creo que tengan esa tecnología, porque habla esto algo más neurológico. O sea, es un comportamiento que no va. Ahora, están advirtiendo de que no consuman esos peces, porque no sabemos qué es lo que vaya, y con esto no quiero decir de que ya no vaya allá a los camarones, a los peces, no, porque no solamente son los peces, también varios está produciendo una bacteria de tal manera que perjudica el comportamiento de los peces, también puede perjudicar. Por eso decimos que no es algo que ya se está estudiando todavía. Entonces, tampoco no quiero imponerles miedo, hermanos, pero es lo que va a pasar en tiempos futuros. Versículo 12. Ya no me asuste, pastor. Bueno, mire lo que dice el versículo 12. Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Quizá nuestro Señor Jesucristo tenía en mente esta trompeta de juicio cuando dijo las siguientes palabras. Allá en Mateo 24:22 dice: y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Está hablando, lo que ya estudiamos, eso está hablando de la gran tribulación. En aquellos días dijo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:22. Y en Lucas 21:25 dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. El profeta Amós dijo: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Aquí, mire,
si estamos viendo, vamos a decir, una explosión, una erupción de un volcán puede provocar una oscuridad de tal manera que se opaque, va a hacer que se vea oscuro. Cuando ha habido, porque la ceniza de los volcanes queda por mucho tiempo en la atmósfera y puede oscurecer. De hecho, se cree que cuando cayó un meteorito allá en Yucatán, que hasta se ve ahí donde cayó el meteorito, fue lo que destruyó a los dinosaurios, porque cayó de tal manera que oscureció la tierra, entonces no había luz. Y como fue una explosión atómica y una explosión de proporciones globales, oscureció, y fue por eso de que aparte de los incendios no había luz, no fue un día, no fueron 2 días, fueron muchos, tal vez años, no sé, qué sé yo, de tal manera que no hubo vegetación, por eso murieron los dinosaurios. Bueno, son hipótesis. Cuando Dios creó el sol y la luna y las estrellas, tenían que servir como señales para las estaciones, para días, años, y después del diluvio universal, Dios prometió que no alteraría este orden divino. Pero en la gran tribulación, cada lumbrera quedará limitada por sentencia de Dios para los moradores de la tierra. Recuerde esto, hemos estado enseñando de tal manera que nos enseña lo que es las dispensaciones, es el arrebatamiento. Después de esto va a haber un tiempo donde viene la gran tribulación, se manifestará el falso profeta y todo el anticristo. Después de esto viene lo que es el juicio de los 7 años. Y en esos 7 años es donde viene la gran tribulación, donde se va a ver todo esto, pero la iglesia va a estar en el cielo. Por eso di la enseñanza sobre estar velando, estar preparados para la venida del Señor, porque si no, usted se va a quedar aquí. Amén. Es la advertencia de parte de Dios, y si es una advertencia, si nos lo está diciendo, es por algo, porque cabe la posibilidad de que alguno se quede, y no uno, sino a veces hasta iglesias completas, porque no les están advirtiendo. Ahora, si yo estoy viendo esto y no les advierto, ¿qué pastor sería? ¿Me explico, hermanos? Por algo el Señor nos está enseñando esto. Ya vendrán otras enseñanzas, como mencionaba. Versículo 13: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los moradores de la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Habrá 3 ay en lo que nos enseña Apocalipsis, y aquí es el primer ay. Juan nos informa algo relevante entre la 4ª y la 5ª trompeta, y ya no es una advertencia, sino una sentencia para todos los moradores de la tierra. El juicio viene, hermano. De esto que no le quede la menor duda, porque mire, nadie puede dudar del diluvio, porque hay evidencias arqueológicas, hay evidencias, la Biblia lo dice. Aún muchas culturas que no conocen de Dios saben de que hubo una inundación, saben de que hubo un diluvio. Lo llamarán de otra manera, pero ellos están conscientes de que aún sus antepasados estaban conscientes de que hubo un diluvio universal. El juicio viene, no le quepa la menor duda, y no menosprecie el tiempo de gracia que nos está dando el Señor para que nos arrepintamos y estemos preparados para su venida. Recuerde que Pablo nos enseña, dice, estar preparados para la venida del Señor en espíritu, cuerpo y alma. Amén. Ahora, yo podría avanzarle y decirles más sobre esto, pero es la segunda parte que se va a compartir en Forward. Pero ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia en 2 de Pedro capítulo 3, que nos está hablando sobre la venida del Señor, para entender un poquito más sobre esto? Segunda de Pedro capítulo 3.
¿Estamos ahí? Dice, amados, aquí el apóstol Pedro, recuerde que es la segunda carta, y es lo que nos va a decir, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Mire que él no menosprecia el entendimiento y la capacidad de entender y evaluar de cada persona, de cada creyente, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Mire cómo aquí vuelve a tomar de los profetas. Aquí está, como dice el escritor de Hebreos, dice que Dios nos ha hablado a través de los padres por los profetas, en el Antiguo Testamento. Dice, Dios nos ha hablado antes de muchas formas. Déjese lo leo, perdón. Se lo leo para decirlo correctamente. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Así también el apóstol Pedro vuelve a tomar esas palabras o ese pensamiento, ese sentir que Dios le ha hablado al pueblo que le está escribiendo Pedro, a la Iglesia Universal. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles, a sus discípulos, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Mire cómo está anticipando, así como lo dijo Pablo en Timoteo, que vendrán tiempos peligrosos donde habrá engañadores, vanidosos, intemperantes, todo lo que menciona de los falsos profetas. Dice que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Malos pensamientos. Quiere decir que vendrán personas a instruir, como el falso profeta. Van a venir a enseñar falsas doctrinas conforme a sus pensamientos, dice. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero nos anticipa en el versículo 3 que van a ser burladores y que lo estarán enseñando. ¿Dónde dice que va a venir el Señor? ¿Dónde está eso? ¿Desde cuándo está diciendo eso? De hecho, hay un predicador muy famoso que a lo mejor usted lo escucha, que se burla. No es cierto que la venida del Señor, porque ellos ponen el amilenianismo, que nosotros ya estamos viviendo el milenio, que el Señor ya no va a regresar, porque Él ya vino antes. Y aquí es donde, sacan sus conjeturas. Entonces, aquí está diciendo el apóstol Pedro, dice que vendrán burladores. ¿Y qué van a decir? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Pero no es una pregunta, ¿dónde está? No, burlándose. Hay el pastor Chuy menciona de uno de los hombres de Dios que ya está con el Señor, se llama David Wilkerson. Él en el año 1973 escribió un libro hablando proféticamente lo que iba a venir para la iglesia, y todos lo tachaban de loco. Sin embargo, si usted lee ese libro, no recuerdo, no sé si alguien sepa el nombre de ese libro, habla de lo que está por venir, no recuerdo ahorita el nombre, de eso se lo debo, pero él está diciendo todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Y a él lo tachaban como loco, y de hecho a él le decían, él siempre está hablando del juicio. Y un tal Dante se burla de él. Siempre dice que va a venir el Señor. No, y empieza a dar sus predicaciones motivacionales. Te dice algo así, embarra sus comentarios con algo de la Biblia. Pero son comentarios, si se fijan, ni siquiera carga Biblia. O tiene la Biblia y 2 que 3 así, y empieza a dar sus argumentos, que pueden ser pensamientos buenos, pero no van conforme a la palabra de Dios, porque te está motivando solamente a que cambies en tu alma, pero no que le rindas cuentas a Dios. Quiere que estés bien con los demás, pero ¿de qué serviría estar bien con los demás si tienes un pleito o una lucha delante de Dios? O
un pleito delante de Dios al no haberte arrepentido. Y estas gentes dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, quiere decir que ya murieron, dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Desde que murió Caín, que murió Adán, que murió Abel, todo sigue igual. Que va a venir, que va a venir. Por eso menciona que se está burlando, dice, estos ignoran, ¿quiénes? Los burladores. Estos ignoran voluntariamente. Mire, una cosa es ignorar. A veces yo digo, algunos aquí no entienden, pero hay algunos que no quieren entender, que es otra cosa. Y aquellos que no quieren entender son estos, porque voluntariamente deciden no creer ni al pastor ni a la palabra de Dios. ¿Me explico? Ok, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí está hablando no de todos los hombres, sino de los hombres impíos. ¿Qué es impío? Una persona mala. Ahora, dice esto. Recuerde que el primer juicio que Dios trajo a la humanidad, que quiso acabar con toda la humanidad porque los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal, el juicio era por agua. Ahora el que viene es por fuego. Y si vemos las 4 trompetas que estamos viendo de Apocalipsis, está hablando fuego, fuego, fuego. Entonces aquí dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio. ¿Cómo será el juicio? Por fuego. Amén. Mire, todo lo que ve, todo se va a quemar. Déjese lo enseño. Versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Le está diciendo a la iglesia, y el apóstol Pedro está advirtiendo de los falsos, aquellos que se burlan. Pero dice, ustedes saben que para Dios, si Dios creó el universo en 7 días, la creación en 7 días, en 6 días, gloria a Dios. Si lo hizo a través de miles de millones de años, gloria a Dios, porque para Dios esto no lo detiene. ¿Me explico? Ahora, aquí es donde entra la ciencia y la fe. Bueno, la ciencia no debe decir algo que no dice que contradiga la fe, pero también la fe no puede decir algo que contradiga la ciencia, porque Dios dio ambos, la fe y la ciencia, al ser humano. ¿Me explico? Y la gente anda batallando, haciéndose ahí conjeturas, y que venimos del espacio, y que una explosión, que en Big Bang. Y Dios dijo, Él no está poniendo una hipótesis, está afirmando, Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Ahora, está diciendo cómo para Él un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Es como un símil, está haciendo una comparación, pero tampoco quiere decir que exactamente 1999 y otro ya se cumplió. No, es una expresión. ¿Me explico? Está hablando más que nada de eras o dispensaciones. Ahora, mire lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. ¿Quiénes son algunos? Los burladores. Es que no pasa nada. Bueno, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para quién? Mire que a quién le está hablando, a la iglesia. Dios es paciente con todo el mundo, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, esa paciencia que Dios está dando, también la está dando a la iglesia, para que no se aparte, y que si se ha apartado, recuerde que, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos, porque pecado no confesado, pecado no perdonado. Y un pecado puede empezar a cauterizar tu corazón poco a poquito. Deja de venir a la iglesia.
Llévate algo del trabajo, uno, y no te pasó nada, y otro, una mentira, otra mentira, otra mentira. Empieza a cauterizar tu corazón de tal manera que ya lo que te predico, lo mismo, pero ya no hace efecto en tu corazón, ya no te redarguye la palabra de Dios. Es cuando el corazón ya está cauterizado por el pecado. Y estos ya son los que practican el pecado, y los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Aunque tú digas, yo confesé, yo alcé mi mano y yo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo y todo. Sí, pero aquí está diciendo que ya apostataste en tu corazón, ya no permitiste que la palabra hiciera efecto. Hay unos que ni lloran. Está la alabanza, yo lo estoy viendo de ahí atrás, todo así cruzado, así. No sientes ese sentir de venir a adorar al Señor. Amén, hermano. Lo único que yo escucho es a mi suegra. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, hasta allá se oye, escucha. Y qué bueno, para animar a los demás. Amén. Sí, para que se acuerden de la hermana Chabelita. Ahora, mire lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese todos incluye también la iglesia, porque seguimos pecando, ¿cierto? ¿No? Ok, significa que también es paciente para con nosotros. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Imagínese que nosotros tuviéramos la fecha exacta, la hora correcta en que va a venir el Señor. A las 11 de la noche, con 23 minutos. Mire, pecaríamos hasta el minuto 24. Al cabo tenemos un minuto para arrepentirnos. No, por eso dice estar velando. Esto no es un juego, hermanos. Usted está pensando que le estoy predicando nada más porque si no, esto no es un juego. Mire, yo voy a estar limpio. Señor, yo ya les prediqué. Ahí que siguen con su tatara, es cosa de ellos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Ya entendió por qué va a ser el siguiente juicio? Es por fuego. Dice todo. Dice las obras, no importa que ahí en Dubái los mejores rascacielos que vayan construido, va a ser deshecho. Los elementos van a ser fundidos. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Para quién es esta advertencia? No es para los de afuera, sino para los de adentro. ¿Amén? Ok. Dice, esperando y apresurados para la venida del Señor, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahí está. Pero nosotros, habla de los arrepentidos, porque él está hablando, cuando está diciendo, te está dando chance que te arrepientas, está hablando de los que están en la iglesia, pero que no se han arrepentido. ¿Me explico? Okay. Aquí ya dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ya llegaremos en el momento en que el apóstol Juan nos enseña que descenderá la nueva Jerusalén y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿cuáles cosas? El juicio de Dios. ¿Me explicó? Okay. Dice, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Le está diciendo a los que sí creen. ¿Sí? Por eso dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia. ¿Se acuerda lo que dice el escritor de Hebreos? Que no descuidemos esta salvación tan grande. Porque cabe la posibilidad que te deslices, te resbales, y ya dormiste con otra, ya te quedaste ya con otro,
y ya te apartaste. Amén. Es un desliz. Ahora, no puede ser robo, puede ser asesinato, puede ser cualquier pecado. Dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mire, Pedro reconoce que Pablo tenía una sabiduría, que Dios le había revelado cosas que él no había entendido. Por eso mire lo que dice, con casi en todas sus epístolas, en sus cartas, hablando en ellas de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas del final. ¿Cierto? Es de lo que está hablando. No está hablando de cómo le va a hacer la iglesia. No, le está hablando del tiempo final, del día del Señor. Sigue diciendo, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. El miércoles yo estaba enseñando sobre los alienígenas. ¿De acuerdo? Ay, pastor, se fumó algo. No, son las que está diciendo, las cosas del futuro, los del día del Señor. Hay cosas que son difíciles. Pablo le decía, yo fui al tercer cielo, y para Pedro y para algunos otros es difícil de entender, que él vio cosas las cuales son inefables y que no les es permitido predicárnoslas, enseñárnoslas, porque nuestra mente es finita y lo vemos todo en lo natural. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y ahora, mire, Dios, este libro, por eso está correr el velo, nos está revelando. Lo que le está hablando de los platillos voladores y todo eso, mire, ahora, si me cree lo que le enseñé, bien, y si no, no se preocupe. Si usted ha creído, se ha arrepentido y ha aceptado al Señor como su Salvador, somos salvos, hermanos. Yo trato de enseñarle a mi capacidad, a mi entendimiento, sin hacer burla de nada, pero también con la seriedad de lo que el Señor nos está diciendo. Y Pablo les escribió a las iglesias, porque se hacían copias de las cartas, entonces se repartían las iglesias, pues por eso que se consideran en la Biblia como cartas ministeriales. Menciona esto, dice, casi en todas sus epístolas, sus cartas, hablando de ellas, de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas del futuro, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos. ¿Qué es un indocto? Alguien que no sabe nada y se pone a enseñar. Mire, yo reconozco que yo no tenía la capacidad de enseñar ciertos principios de Apocalipsis hace años. Ahora, por la gracia de Dios, puedo enseñarle. No estoy diciendo que lo sepa todo, no, porque sigo aprendiendo igual que usted. Pero yo le estoy enseñando lo que el Señor me está dando. Gota que entra, gota que sale, gota que entra, gota que sale. Amén. Sigue diciendo, dice, hay algunas difíciles, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Cuando usted ve a alguien de esos que no viene de vez en cuando y que todo se pone a predicar. Hay alguien que me decía, no, es que tengo un llamado para un ministerio. Él dice para pastor, pero no va a la iglesia. Eso habla de los inconstantes. ¿Qué vas a enseñar? Primero tienes que estar sujeto a un pastor. Amén. Alguien que diga, tengo un llamado, Dios no te va a llamar aparte. Dios te va a llamar de la iglesia, de dentro de la iglesia. Y que Dios le dé la gracia al pastor para discernir, tomarte aparte y enseñarte, de tal manera que te vaya preparando para la encomienda que Dios te está mandando. Amén. Pero este hermano, y creo que con buenas intenciones, pero dice, es que alguien me profetizó. Alguien te profetizó. Deja que alguien, dice, aún un ángel venga y diga algo que contradiga la palabra de Dios, dile anatema. No, tiene que ser Dios a través de su palabra, porque nadie va a decir, a ti te tomo aparte, olvídalo de la Biblia, yo te voy a decir aparte. No, tiene que ser conforme a las escrituras. Y dice aquí las cuales los indoctos, o sea, que no entienden las cosas del futuro, no pueden enseñar Apocalipsis, porque si no entienden cómo perdonar,
cómo amar a su esposa, cómo amar a sus hijos, cómo proveerle a sus hijos, cómo va a predicar, con qué autoridad moral puede enseñar eso. Si dice los inconstantes, dice los indoctos que no conocen y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Cuáles? Todas las escrituras que están desde el Antiguo Testamento hasta este momento que se escribió esa carta. Dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora, aquí vamos a terminar. Mire lo que dice aquí. ¿Me ayudas, hermano? Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Si ponemos atención a las palabras, aquí está dando una advertencia. ¿A quién? A la iglesia, a los cristianos. Por eso los llama amados. Le está diciendo, mire lo que dice, así que vosotros, la iglesia, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. ¿Por qué? Porque ya les está dando la advertencia. Cuídense de los burladores, de aquellos que se burlan, no va a venir el Señor. Amén. Los inconstantes, los indoctos. Dice, guardaos, no sea. Ese no sea significa que puede pasar, ¿cierto? ¿Sí me explico? No sea que arrastrados por el error significa que alguien te puede arrastrar, pero porque te dejaste arrastrar. Porque ya advirtió, ¿quién te puede llevar? Los cuales los indoctos inconstantes tuercen para su propia perdición y también van a arrastrar a los demás. Hay iglesias completas que han sido arrastradas por falsas doctrinas. Concilios completos. Una denominación completa. ¿Qué le dice ahora, por ejemplo, una denominación que diga ahora tenga a una pastora gay y que promueve la homosexualidad? Tuercen las escrituras para su propia perdición. O cualquier ideología que vaya en contra de la palabra de Dios. Porque dice Pablo, porque si no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada saben y deliran y van arrastrando, se van llevando a la gente poco a poco, porque mire, todo tiene un inicio, un comienzo. Se van apartando y primero la persona se pierde, pero estas personas no quieren irse solos, se van arrastrando. ¿Sabía que los demonios, es lo que vamos a estar estudiando, los demonios van a arrastrar a quien más se deje, a los que se estén dejando, arrastrando por falsas doctrinas, aún con la Biblia? Porque por eso están diciendo, ¿dónde está la venida del Señor? ¿Quién les dijo que iba a venir el Señor? Aquí la Biblia. Pero usan la Biblia para distorsionar, para torcer, y los van a arrastrar. Por eso la advertencia de Pedro, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Cuáles son los inicuos? Los que se burlan, los inconstantes, los indoctos. El error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Aquí Pedro está diciendo, ustedes están firmes. Pablo dijo, yo sé que después de mi partida vendrán otros y engañarán a muchos. Pablo le dice a los de Gálatas, les dice, oh Gálatas insensatos. Así lo dijo él, En otras versiones, tontos. ¿Por qué? Porque habían entrado algunas personas judaizando, trayendo doctrinas. Dice, me temo que como Eva fue engañada, así también ustedes han sido engañados, arrastrados por el error. Y si el pastor es cócono, ¿cómo salen los otros? Coconitos. Amén. Termina así diciendo, antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando dice antes bien,
significa que estemos preparados en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que no hagamos caso de lo que diga el mundo. El mundo te va a decir: usa tu propio medio de salvación. Tú tienes derechos, tú tienes tus pensamientos cuentan. Y el Señor jamás se va a rebajar al pensamiento del ser humano. Somos nosotros los que tenemos que elevarnos al pensamiento de Dios. Por eso termina, dice: antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Sin duda el apóstol Pedro veía como Pablo que iban a venir falsas doctrinas. Así como también está garantizado de que quieras o no, tú creas o no, va a venir el anticristo, va a venir el falso profeta, se va a manifestar la gran tribulación, se van a venir estas 7 trompetas, se van a quebrar los sellos, los 7 sellos, van a venir los juicios, lo creas o no. A mí no me interesa si lo crees o no, me importa que lo creas. Pero si no lo crees, ya es cuestión tuya, porque no me estás rechazando a mí, sino al que lo está enseñando. Por alguna razón aquí está Apocalipsis, hermanos, y es la advertencia para la iglesia. Pero en vez de tener temor, esto nos debe de inspirar confianza de que Él viene por su iglesia. Por eso estar preparados para la venida del Señor en espíritu, cuerpo y alma. Amén, hermanos. Ya vendrán otras enseñanzas, sin embargo, de aquí no me mueve el Señor, y aquí vamos hasta donde el Señor me diga ya, y va quitando ese sentir. Algunos a lo mejor no les interesan estos mensajes. Yo voy a hacer lo que el Señor me diga, nada más. Tal vez usted está preocupado que a ver quién va a ganar la candidatura. Eso no se preocupe, hermano. Preocúpese por su eternidad. Amén. Póngase de pie, hermano, por favor. Tu voluntad aceptaré. Sí, Señor. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame, Señor. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos, Señor, para hacer tu voluntad, mi Dios. Reconocemos que somos pecadores, mi Dios. Reconocemos que fallamos, mi Dios. Pero damos gracias, mi Dios, porque tú nos revelas, mi Dios, y nos traes el conocimiento, mi Dios, que nos capacita a través de tu Espíritu Santo para hacer de lo que sabemos, y es arrepentirnos. Restaurar los daños, pero también, mi Dios, volver al camino con el Señor
y ayúdanos a cada uno de nosotros. Reconocemos que no lo sabemos todo. Reconocemos que necesitamos de la fuente de sabiduría que es tu palabra, mi Dios. Necesitamos, mi Dios, de la fortaleza que cada uno de nosotros necesitamos para nuestro diario vivir a través de tu Santo Espíritu, mi Dios. Dependemos de ti, mi Dios, porque ¿a quién iremos, mi Dios, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, mi Dios? Muéstranos, mi Dios, cada día, mi Dios, en nuestro proceder, mi Dios, cómo debemos de obrar. Redargúyenos, mi Dios. Si estamos a punto de tomar una mala decisión, por favor, mi Dios, impídela, mi Dios. Aunque creamos que es algo malo para nosotros, sabemos de que nada se mueve, mi Dios, sin tu voluntad, mi Dios. Tú tienes una voluntad permisiva en cada uno de nosotros. Ayúdanos a buscar tu rostro en cada cosa que hagamos, mi Dios, en cada decisión que tomemos en la vida, mi Dios, con la familia, mi Dios, en el matrimonio, mi Dios, con los hijos, mi Dios, en el negocio, mi Dios, en el trabajo, mi Dios, en las compras que hagamos, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a tomar las decisiones correctas, mi Dios. Queremos apegarnos a tu palabra, mi Dios. Queremos hacer tu voluntad, mi Dios. Pero reconocemos que no podemos hacerlo solos, mi Dios. Reconocemos que necesitamos de la guía de tu Santo Espíritu. Necesitamos de tu vara y tu callado, mi Dios, que nos infunden aliento para seguir adelante, mi Dios. Así como el Señor Jesucristo, que llegó al pozo cansado del camino. Hay momentos que nos sentimos cansados, mi Dios, pero también venimos a la fuente donde emana esa agua viva, y que sacias nuestra sed, sacias nuestra hambre de justicia, mi Dios, y que tú nos muestras y nos revelas a través de tu palabra, mi Dios, y nos estás enseñando, mi Dios, sobre el futuro, mi Dios, que no necesitamos una bola de cristal para ver qué es lo que nos va a pasar, mi Dios, porque tu palabra ya nos lo dice, mi Dios. No necesitamos consultar a agoreros, ni sortílego, ni nada de eso, mi Dios, porque la palabra profética más segura está aquí, en la palabra de Dios, porque todo lo que has dicho se ha cumplido, y todo se cumplirá, mi Dios, al pie de la letra, mi Dios. Ni un minuto más, ni un minuto menos. En el lugar donde tú dijiste que pasará, así pasará, mi Dios. Oramos, mi Dios, por nuestros familiares, por a todos aquellos que no te conocen, mi Dios. Oramos por nuestros hijos. Oramos por nuestros padres, aquellos que se rebelan contra tu palabra, mi Dios, aquellos que han caído en la necedad, mi Dios. Oramos, mi Dios, porque de nada serviría saber y conocer todo esto, mi Dios, si no vamos con aquellos que nos interesan y que sabemos su fin, mi Dios. Porque por esta razón tú nos estás enseñando esto, mi Dios, para que veamos cuál es el fin de los demás, mi Dios. Tú quieres mover esta palabra en nuestro corazón para sentir empatía por todos aquellos que van a este lugar de perdición, mi Dios, que se están perdiendo, mi Dios, de la eternidad al estar contigo, mi Dios, por una eternidad, mi Dios. De nada serviría el conocimiento, mi Dios, si no lo aplicamos con esa empatía, con esa misericordia que tú no lo compartes, mi Dios, con esa paciencia y longanimidad, mi Dios, para que todos procedamos al arrepentimiento. Ayúdanos, mi Dios, a cada uno de nosotros, mi Dios, ir y predicar las buenas nuevas de salvación, mi Dios, a los vecinos, mi Dios. Tú pondrás a alguien, mi Dios. Hemos sido negligentes, mi Dios, al no compartir esto, mi Dios. No permitas, mi Dios, que nuestros hijos, nuestros padres, mi Dios, nuestros familiares se pierdan, mi Dios. Úsanos, mi Dios, para llevar las buenas nuevas de salvación. Danos esa estrategia que necesitamos con cada uno de ellos, mi Dios. Danos palabra, mi Dios, de misericordia y gracia, mi Dios. Y gracia para ellos, mi Dios, para que puedan recibir tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. Envíame aquí, dijo el profeta. Heme aquí, Señor. Envíanos, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho y por lo que harás, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mesías. Y el pueblo de Dios dice:
Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya.